Hola, hola. Buenas noches. Aquí saludándolos, soy José Luis Cermeño. Para hoy Sí, ya vi. Bueno, aquí saludándolos. Este... Hoy estamos probando un nuevo horario. Este martes hice una encuesta. Y se probó la de los viernes en la noche. El normal que era a las 5 y el de ahorita. Y ganó. Entonces voy a ver qué tal funciona este horario para ver si se queda o si regresamos. Entonces, pues por mientras el en vivo de Justice League Snyder Cut va a ser pues a esta hora, a las 8, porque pues eso ganó en la encuesta y pues así la anuncié, ¿no? Entonces, si alguien va llegando, pues por favor ahí me van saludando. Y mientras va llegando gente, pues aprovecho para presentarme. Creo que ya llegó una persona. Quien esté ahí, pues ya salúdeme. Hola Alejandro, claro que sí pudiste entrar. Ahí, a ver si andas con tus hijas o con tu esposa, me la saludas mucho. Y pues ya hace poco fue tu cumpleaños, muchas felicidades. Y pues mañana es el de esta Abril, pues me felicitas mucho, Abril. Hola Sergio, qué bueno que andas aquí. Pues ya ves, tú fuiste el que sugirió esta película y pues sí, no ganó la semana pasada, pero ahora sí. Perdió contra Mulan, pero le ganó a Colmillo Blanco. Hola Alejandro, qué bueno que andas por ahí. Qué gusto verte. Hola Sergio, qué bueno. Como decía, pues tú fuiste el que mandó la solicitud de esta película y pues sí ganó. Qué bueno tenerte por aquí. ¿Va? Entonces, bueno, para los que no tienen claro, pues no es como que en estos análisis me pongo a contar literal la película, que era como hacía antes, sino que... Hola Lisbeiri, buenas noches, qué gusto tenerte por aquí. Tú que eres nueva en el grupo, qué bueno que te animaste el en vivo. Entonces, como les explicaba, no es como que me pongo literal a contarla, sino más bien es esos mensajes que encuentro, ya sea por acciones o diálogos que tienen, que encuentro que puedo usarlos y compartir mis distinciones del coaching, ¿vale? Y entonces así es como escojo dar estos en vivos y pues la película es la que gana todos los lunes, la encuesta de los lunes. Y como dije, pues este horario estamos probando a ver qué tal funciona a las 8 pm o ver si lo regresamos a las 5, que era como era habitualmente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar con el primer mensaje, que era que cuando se pone Batman a reclutar a Aquaman agarra y le dice una frase: un hombre solo es más fuerte que dos. Y Batman le intenta como refutar, que dice, no, pero pues yo por eso me uní con Superman y pues sentimos que aliados pudimos ser mejor. Y todavía se la remata Aquaman y le dice, pero pues por eso él está muerto, está reafirmando mi punto, ¿no? Y bueno, entonces usualmente no todos los mensajes que agarro son como positivos. También a veces es como esas frases que veo que la gente se usa como excusas. Y precisamente ahí es ver cómo Aquaman usaba ese tipo de frases de que es mejor solo, que prefiere así. Y es lo que luego hace mucha gente. Mucha gente, por ejemplo, en lugar de jugar en equipo, prefiere hacerlo ellos todo. Y o sea, para ellos es muy fácil al otro casi como que decirle, eres un pendejo. O no decírselo, pero tratarlo así. Y literal, la excusa es como que todo mejor solo. Y no se estiran realmente en jugar en equipo, que era como se manejaba Aquaman antes de eso. De hecho, Aquaman, antes de que lo intentara reclutar Batman, hacía como que no era él, se estaba bien escondido. Y pues prácticamente se atrevió a hablar con Batman porque Batman ahí le donó un dinero a la gente que estaba apoyando en ese momento a Aquaman, ¿no? Pero pues sí, él muy cerrado en ese momento. Y luego va de la mano a una frase que le dice a Alfred, que le dice, pues tal vez que vivas en una cueva no te hace muy buen reclutador, que también va un poco de la mano a todo esto, que es como que, ok, sí, ya. Y y le dice, tal vez que vivas en una cueva no te hace muy buen reclutador, Bruce. Y pues sí tiene que ver, porque pues usualmente, pues todo ese tipo de formas de buscar gente, de conseguirla, pues requiere un cierto trato humano, que pues para lo que hacía Batman, pues antes, pues nada que ver, porque también él de mucho tiempo le gustaba jugar en equipo, independientemente de que tuvo a sus Robins, que eso no lo manejan mucho en el universo de Zack Snyder ni en las otras, pero
lo manejan que por ahí tuvo, pero en general jugaba solo. Y pues de hecho, pues el anterior de la Justice League pues tuvo esa pelea con Superman porque creía que él era como una amenaza para la Tierra. Pero pues sí, era eso de que se juntó de que Aquaman es una persona que agarra cualquier excusa para decir que es mejor estar solo, que es más fuerte uno que dos, y que no tenía como que muchas herramientas para, como dirían, para reclutamiento, como le dijo Alfred. Entonces ahí esos dos mensajes como que van de la mano. El siguiente que encontré era que tal vez un hombre vive en una... No, esa es la que les acabo de decir. Así que Luisa Lane iba a diario al lugar donde murió Superman, que de hecho pues como si se recuerdan ahí aparte era como donde estaba como su estatua y que estaba en honor a él y todo eso. Entonces ahí Luis iba siempre y lo hacía así como conmemorarlo, honrarlo, respetarlo. Y yo soy mucho de la idea de pues que cuando alguien se muere es porque ya te dejó todas las enseñanzas que te debe decir y y ya es como darles espacio a que ya está o que ya acabó su plano o los que creen en otras vidas de que pues ya está creando en otro lado, ¿no? Pero el punto es de que yo también entiendo que hay muchas personas que requieren como que ese luto largo y ese como te sigo abrazando aunque ya no estés, y era lo que hacía Luis Lane, y que de cierto modo pues va a ser algo que lleva de la mano a lo que hace más adelante en la película, porque justo eso de que la siguieran honrando y yendo al lugar donde se murió va a ser muy importante más adelante, ¿va? Entonces aparte el Aquaman es bien pedote. Buen punto. No era de uno de los mensajes que tenía, pero pues ahorita que lo mencionaste, justo más adelante en la película rescata a alguien en un barco que se le hundió, bueno, pues todavía no era náufrago, pero pues lo rescata cuando se le está hundiendo el barco y lo lleva a una cantina y y ya pide una botella, dice, pues va a pagar, ¿no? Y literal casi que antes de volverse a tirar al agua se echó toda la botella. Entonces pues sí, algo también hay de eso, que también pues muchos de los pedotes o así pues prefieren luego hacer las cosas solas. Buen punto, Sergio, muchas gracias por tu contribución. ¿Y qué iba a decir? Ah, sí, el siguiente punto era cuando Wonder Woman va y en un lugar donde tienen como atrapados a los niños, unos pues como ella primero creía que era como secuestradores, pero no, eran literal personas que pensaban poner una bomba y destruir todo a 3 cuadras. El chiste es que ya cuando lo rescató, agarra a una niña y le dice, ¿puedo algún día ser como tú? Y ahí le contesta un mensaje muy padre a esta Wonder Woman que le dice, pues tú puedes, ¿qué le dijo literal? Era, vas a hacer todo lo que te propongas. Entonces así está muy chido porque, o sea, le abrió todas las posibilidades, tanto como si algún día eliges ser como yo, pues lo vas a poder ser, pero no la limitó a eso. Porque la respuesta más fácil hubieras podido haber sido, sí puedes ser como yo, pero no, o sea, Wonder Woman fue más allá de eso y es, lo que tú te propongas, eso vas a poder ser. Y por ahí hay teorías de que esa niña, pues por ahí puede ser Donna Troy, que en los cómics fue como Wonder Girl. Pero bueno, independientemente si eso o no, y pues también ahí tiene que ver si se restaura el Snyderverse. Pero bueno, el chiste es que la respuesta de Wonder Woman estuvo genial porque la niña le preguntó eso. ¿Algún día puedo ser como tú? Ya le contestó, tú puedes ser lo que tú quieras. Entonces pues le abrió todas las posibilidades. El siguiente mensaje que encontré era de... A ver... Exacto, Alejandro, que luche por sus sueños. Y también ese es mi punto, de que no la limitaba, porque tal vez ahorita la niña en ese instante, como Wonder Woman le salvó la vida, pues quería también ser una superheroína, ¿no? Y como les repito, entonces pues hay ahí la teoría de que ella es Donna Troy, pero pues el punto es que tal vez no tiene nada que ver y luego de los Titans. Ajá. No entendí muy bien lo de los Titans. Ajá, bueno, si es Donna Troy, pues Donna Troy fue una miembro de los Titanes, obviamente, sí. Ella estuvo ahí en los Titans. Fue de los miembros fundadores y pues de las más importantes. Pero el punto era ese, ¿no? Que luche por sus sueños y sí es muy importante eso, de que al final del día ella puede que en ese momento su sueño sea ser como Wonder Woman, pero tal vez más adelante no. Entonces pues ahí es todo eso relativo. Y el punto es ese, que cualquiera que sea por sus sueños vaya por ellos y lo va a poder lograr. Entonces va precisamente de la mano con eso de lucha por tus sueños. Muchas gracias por el comentario, Alejandro.
Va. Y, ya. Otra cosa que se me hizo muy padre es que más adelante sale esta Wonder Woman en su trabajo, que es como tipo restauradora en un museo, y le empieza como a hacer plática uno de sus compañeros, y agarra y le dice, no, pues... Y ella contesta, no, nada interesante. Y él, pues como que, eres medio invisible, ¿o qué le dice? Pues es que no soy tan emocionante. Entonces ahí lo interesante es eso de que ella se puede decir que era totalmente foco al ser una superheroína, que es pues cuando es Wonder Woman, pero en su papel de Diana Prince, que se puede decir como su alter ego o su identidad secreta, pues le gustaba ser muy discreta, como no darse a notar, que si se fijan es muy parecido como también lo que hace Superman con Clark Kent. O sea, son dos personajes que, ok, pues cuando están como en la faceta de superhéroes, pues dan todo y pues se muestran al mundo siendo totalmente foco, ¿no? Pero les gusta guardar su privacidad y cuidarse y no estar diciendo de más y ya no ser el foco cuando pues usan su otra identidad, la identidad secreta o la otra faceta, ¿va? Y aplica tanto para Wonder Woman como para Superman, y pues en general la mayoría de los superhéroes son así, pero pues son los que Wonder Woman lo mostró en ese momento y pues Superman pues siempre ha sido así el personaje. El siguiente mensaje que vi fue el de Víctor a su padre, que están hablando de los monstruos y agarra y le dice, sí, tú eres experto en monstruos, sobre todo en hacerlos. Y ahí lo que quiere decir es porque en ese momento Víctor tenía muchos... Hola Saraí, ¿qué onda? Qué milagro, ya tenía mucho que no entrabas a los en vivos. Qué bueno que te diste la oportunidad de entrar, Saraí, me da mucho gusto. Entonces, regresando al mensaje, era eso de que Víctor le dice a su papá Silas de que es un experto en crear monstruos, porque le tenía muchos rencores. Y Linterna Verde... Ahorita que acabe el mensaje te digo de Linterna Verde, para que no me pierda, ¿va? Sí te menciono. Pero va. Entonces... Así que lo de los monstruos, que agarra y y era eso, porque él le tenía muchos rencores. Y aparte él al ser un cyborg se sentía un monstruo que creó su padre, y pues casi que lo creó pues ni siquiera con su aprobación, ¿no? O sea, el papá por rescatarlo lo volvió el cyborg, y pues... Y él tenía muchos rencores porque en el accidente, pues no lo fue a visitar su papá, y pues tenía muchos odios y rencores con su papá, que también lo vamos a manejar más adelante. Regresando a tu pregunta, Sergio, de Linterna Verde, pues realmente Linterna Verde no sale. O sea, se había especulado mucho, no sé si ya lograste ver Snyder Cut, se había especulado mucho que iba a salir Linterna Verde. Por ahí han salido los rumores de que sí hubo escenas con él, pero Warner no quiso, que porque van a hacer una propia película o otro... Van a usar a Linterna Verde para otras cosas y no querían que eso, entonces de hecho tuvo que refilmar una escena que había Linterna Verde, y sale el detective marciano, que el detective marciano de por sí ya salía en otra escena, pero en la escena que salía Linterna Verde la quitaron porque literal Warner por ahí tuvo esos problemas con Zack Snyder, y de hecho Zack en ese momento pues estaba a punto de dejar la obra, pero llegaron como a ese acuerdo de ok, porque aparte el Linterna Verde que iba a entrar en teoría pues iba a ser Jon Stewart. Entonces la excusa de Zack Snyder de insistir era que quería que hubiera otro superhéroe de color y así, y el acuerdo que llegaron fue que era Linterna Verde, que el Linterna Verde también cuando tiene su faceta de humano también es pues afroamericano. Ya de repente me cuesta cuál es el término correcto, ¿no? Pero manejémoslo como afroamericano, ¿no? Y y sí, y bueno, y pues ya como le dicen ahí los gringos, como easter eggs, cuando presentan la pelea en el pasado de la Edad de Héroes, cuando pelearon tanto los Atlantes como las Amazonas, como los humanos, como los dioses griegos, ahí sale un Linterna Verde del pasado, pero ese pues igual no le dan tanta importancia porque pues ya había salido el anterior, y aparte muere en la pelea. Entonces es un Linterna Verde que peleó en esa guerra, pero pues en esa guerra murió, y pues ya no tiene nada que ver con los que vayan a usar para pues la siguiente película o saga que piensa hacer Warner, ¿va? Saraí, sí, aquí estamos, un placer escucharte. Muchas gracias, un placer tenerlos aquí.
Supongo que estás con tu familia, con alguien más, entonces un gusto tenerte a ti y a toda tu gente que te está acompañando. ¿Va? Entonces voy al siguiente mensaje que encontré, que era: no puedes darle la espalda al mundo para siempre. Pues era como les platicaba precisamente del problema de Aquaman, que le gustaba hacer todo solo. Entonces, pues ahí tiene una plática con Vulko, que Vulko ya quiere que tome la responsabilidad, le quiere dar el tridente de su madre, que se comprometa y eso. Y al final, lo que también le tenía claro Vulko es que donde lo encuentra es un lugar que visitaba mucho Aquaman. Entonces, aunque no aceptó tomar el tridente en ese momento Aquaman, se lo dejó. Entonces, pues muy sabio Vulko, porque aunque en el momento en que se fue Vulko no lo había agarrado, no se ve cuándo lo agarra, pero pues sí, adelante en la película sí usa el tridente. Y luego pues yo siento que eso tuvo que ver mucho el encuentro de Vulko con que pues realmente él empezara más a comprometerse, porque él era un jugador totalmente solo, como les comenté en el primer mensaje de películas que comenté hoy. Entonces, pero está padre eso, ¿no? De que era de que no puede darle la espalda al mundo para siempre. Entonces, hasta esas personas que les gusta siempre jugar solo, tarde o temprano requieren generar alianzas, sociedades, o al menos delegar. A esas personas tal vez siempre terminen queriendo jugar hasta arriba, pero mínimo tienen que delegar. El Aquaman no se sentía de los Atlantes. Sí, de hecho más adelante, cuando tiene una plática con Wonder Woman le platica que pues hubo guerra entre las Amazonas y los Atlantes y que no se llevaban bien. Y pues le dice que pues él realmente se siente muy parecido, que él no tiene ningún amor con los Atlantes, porque al final lo que pasó, él también, pues Víctor no era el único que tenía rencores, Aquaman también tenía rencores, porque lo que él se generó es que al nacer su mamá va y lo deja con su papá, pero literal lo abandona. Pero pues bueno, voy a aprovechar para comentar ese mensaje más adelante, que es en una plática que tiene con Mera. Le dice Mera: sí, te abandonó, pero lo hizo para salvarte tu vida. Entonces, pues bueno, sí, y eso ya es casi al final de la película cuando tiene ese mensaje. Pero el punto es ese de que él no se sentía Atlante y de hecho tenía mucho rencor con ellos. Y como les decía, teniendo esa plática con Wonder Woman, dice: no, los odio tanto como ustedes, las Amazonas. Yo nada que ver con los Atlantes. Y casi desde el principio dice: bueno, yo soy mestizo, mitad humano, y pues sí, cero amor a ellos, ¿no? Entonces ahí era como total, pues sí se puede decir repulsión, pero repulsión por el sentido de que estaba lleno de odio y de rencores porque su mamá lo había abandonado. ¿Va? El siguiente mensaje es Stephen Wolf hablando con DSAT, que pues digamos que es como una teleconferencia o algo así que usaban. Con uno de los cubos lograban una comunicación interplanetaria. Y entonces agarra y le dice: este mundo está dividido, demasiados aliados para ser solo uno. Porque de hecho, en esa guerra que les platiqué, que ya habían ganado, digamos, los terrícolas en el pasado, pues fue hace como millones de años y ellos no ubicaban que era el planeta que se había defendido. Entonces, para ellos en ese momento era como un planeta nuevo que se estaba defendiendo, y lo único que veía era eso, que veía a todos muy divididos y que no veía ninguna posibilidad. Y para él, de cierto modo, fue muy fácil quitarles tanto la caja madre a las Amazonas como a los Atlantes. Y digo relativamente fácil porque en el sentido de que pues sí, o sea, tuvo como esa pelea que las Amazonas dieron todo, muchas se murieron en la guerra, y en los Atlantes sí fue todavía más fácil porque realmente para protegerla solo estaba Mera y unos pocos guardias a los que mató luego, y aguantaron un poco más porque ya llegó Aquaman, que después de ahí fue cuando Aquaman tuvo esta plática con Mera, de que pues Mera honraba mucho a Atlanea, porque le decía: es que mis padres murieron en una guerra anterior y ella me cuidó. Entonces, y dice: pues qué bueno que tú sí la conociste. Y ya ahí tienen esa plática en la que al final pues él le dice de que pues tenía el rencor de que la abandonó, pero le dice: pues sí, te abandonó, pero para salvarte tu vida. ¿Ah? Y luego sigue él: nunca sabes cuándo habrá una crisis, tienes que estar preparado, Barry.
Y bueno, ahí es un poco más desde el humor en la película, porque es cuando este Barry salva... Los humanos fueron los más listos con la caja madre. Sí, Alejandro, exacto. De hecho, como dije, fue relativamente fácil. O sea, la más fácil que quitaron fue la de los Atlantes, porque de hecho Mera sí se enojó eso de que hubo muy poca protección y y literal pues fue como que la única que le pudo hacer como algo de lucha fue tanto ella como Aquaman, pero había muy pocos protectores y las Amazonas pues sí trataron de defender todos, pero pues no pudieron con el poder que tenía porque al final del día pues todas las Amazonas puede decir que son más fuertes que el humano promedio, pero no había ninguna ahí como relativamente superior tipo como el nivel de Mera o el nivel de Aquaman. Entonces eran como digamos un poquito más que humanas, ¿no? Y lo de que sí son más listos, pero también Alejandro recuerda otra cosa. Lo que también ayudaba a la caja de los humanos era que esa caja no había despertado. De hecho, ahí el detalle es eso, que la primera en despertar fue la de las Amazonas y por eso fue por esa. Y también, pues, cuando fue por la de Aquaman, perdón, la de los Atlantes, no estoy seguro si había despertado, pero ahí también es una técnica en la que le robó la información a un Atlante que había secuestrado. Pero tal vez, como dice, lo más listo tal vez fue eso, que como quiso hacer lo mismo con los humanos, pero a los humanos que había secuestrado nadie tenía la información. Entonces ahí realmente el que fue muy listo pues fue Cyborg, porque Cyborg de cierto modo se había robado la caja desde que vio todo este problema y la había escondido. Entonces a todos los humanos que secuestró y les quiso hacer lo mismo que al Atlante, pues no pudo porque pues no tenía la información. Entonces pues sí, fueron más listos. Entonces, ¿qué te decía el mensaje? Ah, sí, con lo de Barry Allen, regresando a lo de Barry Allen, era eso, ¿no? Que le dice, que siempre debes estar atento a una crisis. Y ahí fue un poco, como les decía, como desde el humor, porque fue cuando salvó a Iris. Pero en ese momento él estaba teniendo una entrevista de trabajo en una, ¿cómo se llama? En una tienda de mascotas. Entonces cuando salvó a Iris también agarró una salchicha y ya la llevó y ya lo usó como excusa para el comentario. Pero al final, aunque fue un comentario más desde el humor, de que estaba él preparado porque pues como hubo un choque, pues calmó a los perritos con la salchicha, pues también en la realidad es muy importante siempre estar... Es muy diferente, por ejemplo, vivir en el miedo, como por ejemplo muchas personas ahorita viven en el miedo con el coronavirus. Tal vez no todos tan presente ahorita, pero sí en general muchos siguen viviendo con el miedo. Sobre todo cada que se enteran que se muere alguien cercano o un conocido, eligen vivir en el miedo. Que en cambio, por ejemplo, lo que él dice, estar preparados. Entonces, estar preparados. Yo, por ejemplo, yo les digo, desde mi honestidad, yo le tengo cero miedo al coronavirus en el sentido de que me vaya a hacer algo a mí. Pero siempre me cuido porque yo no elijo ser alguien asintomático que esté enfermando a los demás. Entonces, tomo mis precauciones del cubrebocas, de lavarme las manos y de todo eso, estar el mayor tiempo posible en casa, reducir los viajes, que por ejemplo si voy a hacer súper, pues ahí mismo el día que hago súper hacer pago y así, ¿no? Entonces esa es como que una referencia en ese sentido, ¿no? O sea, no se trata de que estés en el miedo como mucha gente que no entiende que precisamente a veces los que se terminan muriendo ni siquiera era porque estuvieran tan enfermos, era porque están tan paranoicos y pensando que se van a morir, pues que traen baja energía, y mientras más baja tu energía, pues más te pegan las enfermedades, que es por ejemplo algo que tiene que ver como con una reflexión que les compartí hoy, que era precisamente vibrar alto no te hace invulnerable, no, para nada. O sea, puedes vibrar súper alto y como quiera te puedes enfermar. Pero sí. Hola Diana, buenas noches, qué bueno que te pudiste integrar, me da mucho gusto tenerte por aquí, bonita. Así como les decía, pues sí, o sea, el vibrar alto pues simplemente eleva tu sistema inmunológico, pero como quiera hay que tomar las precauciones y cuidarse ante las crisis. Hola Maricielo, buenas noches, muchas gracias por tu apoyo en mis publicaciones, te lo agradezco que seguido comentas y das likes y todo eso, muchas gracias Maricielo.
Entonces, como les decía, entonces, aunque barri ese comentario de que sí, hay que estar preparado ante las crisis, fue más cómico, pues en la vida real sí funciona, pero nomás tengan cuidado eso de no irse al vivir en el miedo, sino simplemente estar preparado siempre ante cualquier circunstancia. Siempre tener. De hecho, pues por ejemplo, justo con Diana es algo que yo he platicado, por ejemplo, con lo de, para mí mi distinción de fluir es precisamente siempre tener, por ejemplo, estos en vivos de cierto modo preparados, pero ok, pues si de repente me hacen preguntas o así, entonces pues yo interactúo y pues no pasa nada si de repente como ahorita que estaba dando un mensaje y se me olvida tantito, pues lo retomo y ya, entonces, pero siempre he preparado, que a diferencia, por ejemplo, como desde mi ciudad, como los hacía al principio, era como, ok, veía una película, ya la terminaba y ya como me iban saliendo, pues decía los mensajes, ¿no? Entonces, ahora ya literal, pues yo lo preparo mientras veo la película, más que disfrutarla, estoy desde un principio poniendo pausa y apuntando, entonces, pero me adapto a que de repente, pues por ejemplo, ahorita Sergio que preguntó, oye, lo de Linterna Verde, pues no era algo que estaba hablando, pero ok, me fluí y me adapté a los comentarios, entonces, eso también es importante, porque si no, ¿qué chiste tendría hacer en vivo si nada más me pongo a decir y recitar todo? El chiste es de que si están aquí y eligen comentar, pues haya esa interacción y puedan ustedes también sentir que lo que dicen y lo que preguntan pues es importante, y si es posible que se lo resuelva, se lo resuelvo. Exacto, Diana, sí, fluir no es dejar a la deriva. Y sí, desde mi universidad, por ejemplo, yo conozco muchas personas que hacen en vivo que según fluyen, y es literal, los dan como se les antoja, como pues desde mi universidad que les acabo de decir, así yo daba al principio mis en vivos, ¿no? Que era un poco como, pues ya vi la película, pues les doy los mensajes que medio me caché y como que me acuerdo, ¿no? Entonces no, eso no es fluir, fluir es, ok, vas todo preparado, vas como por ejemplo Diana que en sus envíos tiene sus pautas y sus preguntas poderosas, y yo pues aquí desde un principio apunto mis mensajes, entonces ya es muy diferente a que, por ejemplo, como les decía, la pregunta de Sergio, que me pregunta algo de Linterna Verde, o que, por ejemplo, me hicieron un comentario de lo de Aquaman, que era borracho, pues también tiene que ver porque él jugaba muy como el Forever Alone, con el yo solo, que los demás no importan, y entonces, el chiste es ese, o sea, no porque de repente haya apuntado los mensajes en el orden en que me iban apareciendo, quiera decir que pues no puedo adelantar uno de ellos si tiene que ver con lo que me preguntaron ustedes. A ver, Maricielo, yo entiendo que el miedo es lo que nos baja el sistema inmunológico, vivir sin miedo. Sí, bueno, pero también por eso les fui honesto. O sea, yo por ejemplo le tengo cero miedo al coronavirus. O sea, yo es como, desde que hay la pandemia no tengo ningún miedo de que me va a dar. Y pero eso no quiere decir que no me cuido, como les dije. Uso los cubrebocas, los geles, hago la menor cantidad de salidas posibles, siempre estoy como recluido, precisamente porque, pues, por ejemplo, aunque yo le tengo cero miedo, pues tampoco elijo ser asintomático e infectar a personas que pues sí tengan miedo, y precisamente yo me cuido. Exacto, Maricielo. Era un poco lo que les decía. Es muy diferente estar en precaución que vivir en miedo. Y sí se los digo porque yo precisamente aquí en la pandemia sí me he alejado de ciertas personas porque la neta eligen vivir en miedo y yo no elijo esa energía para mí en este momento. Y no quiere decir que ya es como que les corté, o sea, digamos, el hilo rojo y ya no pueden volver a mi vida. Pero sí, o sea, yo por ejemplo, una persona que era muy amigo mío, o sea, desde la pandemia, literal, está siempre viviendo en miedo. Y no se puede no sentir miedo. No se puede no sentir miedo, vivir sin miedo es imposible. Vivir a pesar del miedo. Sí, no, claro, o sea, siempre vamos a tener otros miedos, o sea, pues yo por ejemplo, que no le tenga miedo al virus no quiere decir que no tenga un chorro de otros miedos. O sea, todos tenemos miedos, como bien dice Diana. Y el chiste, por ejemplo, ahí voy a aprovechar para compartir esa distinción. El valiente no es el que no tiene miedos, porque no. El que no tiene miedo tal vez es porque tal vez sea algo que no le afecta o que desde su inconsciencia ni siquiera sabe qué está pasando. Pero no, el valiente es el que
aunque tenga miedo, elige atravesarlo y lo hace con miedo y así, exactamente. O sea, sino yendo un poco a esa distinción de no se puede sentir miedo, pues sí, o sea, todos tenemos nuestros miedos, ¿no? Independientemente de que yo a mí el coronavirus no es como que le tenga el miedo que me va a infectar, pues claro que tengo muchos miedos, como todas las personas que somos humanos, es parte de lo que nos hace humanos, porque aparte el miedo en sí no es algo malo, o sea, no hay emociones malas, o sea, también el odio, la tristeza, bueno, más que el odio, ajá, es como, digamos, como el enojo y la tristeza también son necesarias. Exacto, Maricielo. Es como un poco lo que te decía, ¿no? Yo igual, pues por ejemplo, en mi casa en Puebla, pues vivo solo, pero pues de repente, como ahorita que vine de visita a Cuernavaca, pues si visito familia, pues tengo esa precaución de no estarlos contagiando, ¿no? Pero regresando un poco a lo que les decía, eso o sea, ni el enojo, ni la tristeza, ni el miedo son malos. Simplemente son señales que nos da nuestro cuerpo y cuando eliges entenderlas puedes ver qué mensajes te dan. Y a veces el miedo, pues lo que te indica simplemente es que estás saliendo de tu zona de confort. Entonces, pues bueno, hay miedo a muchas cosas y pues sí, es imposible que alguien te diga que vive sin miedo. O sea, yo perdona ahí si no aclaré, simplemente era al coronavirus no le tengo miedo, pero obvio que tengo muchos miedos, como todas las personas tienen miedos. Simplemente el punto es ese, que no te ancles a la emoción. Entonces, en lugar de anclarte a la emoción, es entender qué te quiere decir esa emoción y ya en base a lo que te quiere decir, pues ya decides. Tanto la tristeza como el enojo como el miedo son formas en las que el cuerpo nos da señales. Y ya el chiste es que tú entiendas qué señal te está diciendo esa emoción en ese momento de tu vida, ¿va? Pero sí, muchas gracias Diana y muchas gracias Maricielo por sus aportaciones en cuanto a ese mensaje. Muy buenas ambas. ¿Son necesarios para sobrevivir? Pues yo no creo que lo correcto sea la palabra sobrevivir, porque precisamente es lo que pasa, que muchas personas se la pasan sobreviviendo. Entonces simplemente son necesarios, o sea, y son necesarios, o sea, de hecho las emociones son algo que no puedes evitar. O sea, puedes gestionarlas, que es muy diferente. Que precisamente lo que les decía, parte de la gestión es eso. En la gestión de las emociones ya entiendes qué te iban a decir. Pero sí, o sea, más que para sobrevivir, son necesarias para vivir. Porque al final, te repito, son señales que te manda el cuerpo y ya gestionándolas es cuando entiendes qué señales está indicando. Pero pues, por ejemplo, un poco, como decías, un poco al extremo era, pues en inicio, por ejemplo, el miedo se causó en el ser humano porque pues eran cuando cazabas y así, pero el problema es que mucha gente lo que no entiende es que se queda anclado y el miedo anclado pues también te lleva al estrés y así, pero es porque no eligen gestionarlos. Es como también una reflexión, no me acuerdo si fue hoy o ayer, que me pusieron, ¿y por qué entonces todas las personas están tan... la teoría que tú das está muy chida, pero ¿por qué todas las personas están tan mal? Y le puse, pues es porque simplemente la mayoría de las personas no elige trabajarse, no elige trabajar sus emociones, no elige ir adentro. Entonces, pero bueno, al final del día selección es como una plática que tuve con una chica hace poco que me ponía, no, pues es que yo pues hay valores que no son para mí. Le dije, pues está bien, cada quien sus valores. Yo soy de la idea de que lo que siembras cosechas y y va muy de la mano de tus valores. Entonces, si tú lo tienes claro cuáles son tus valores y que con esos estás sembrando, pues con esos con lo que sembraste con tus valores vas a cosechar, ¿va? Pero pues sí, te digo, no me vibra adecuadamente el que son necesarios para sobrevivir, simplemente son necesarios para vivir. ¿Ok? Pero va, si tienes más dudas, pues lo preguntan y si no, por mientras, sigo avanzando con el siguiente mensaje. Ah, ya. El siguiente mensaje era de que el papá le manda una grabación a Víctor, el cyborg, y le dice, lo que eres ahorita es la punta del iceberg. La punta de la punta. Y entonces, eso está muy padre,
porque es parte de lo que yo, por ejemplo, manejo mucho eso, de estar siempre siendo un eterno aprendiz. Y siendo un eterno aprendiz no quiere decir que no pueda ser maestro de otros, sino siendo un eterno aprendiz quiere decir que yo, por ejemplo, yo lo manejo de que yo elijo aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier persona. Y no quiere decir que literal estoy aprendiendo el 100% del tiempo en todos los momentos, sino que siempre estoy abierto a la posibilidad. De hecho, algo que yo he aprendido es, por ejemplo, que a mí siempre que alguien me da feedback o retroalimentación, lo escucho. Y tal vez sea, a veces haya ocasiones en que esa persona se está proyectando demasiado y tiene mucho más ver con ella que conmigo. Pero si me dieron esa retroalimentación a mí es porque al menos un poco lo tuvo que ver en mí o algo me dijeron y ya veo si me sirve. Y como les repito, si va a haber ocasiones en las que las cosas que te digan, pues tal vez no te aporte, pero a veces sí. Entonces mientras tú siempre estés abierto a la posibilidad, y a veces, pues te digo, ni siquiera es personas, es eventos, a veces de los mismos animales aprendes. A veces los animales son unos grandes maestros de vida. Pero bueno. Ah, hola David. Qué bueno que sí te integraste. Pues tú fuiste de los que votó hasta ahora. Qué bueno que te pudiste integrar. Sí, Mariciel, un placer. Sí, te digo, muy buenas tus aportaciones. Nada más te digo, sí, cuidado con lo de sobrevivir. Porque mucho del problema hoy en día es que muchas personas se la pasan sobreviviendo. Entonces, pues no. Hay que tener cuidado. Y como yo les he dicho anteriormente, o sea, los decretos y simplemente es como el primer paso, ¿no? Pero pues también si desde tu primer paso te estás diciendo que vas a sobrevivir, pues mucho cuidado, ¿no? Entonces, pero pues sí. Entonces, regresando un poco a lo del iceberg. Entonces, siempre es ver como que siempre puedes ir aprendiendo y generando más. A él se lo decía en el sentido de que porque en ese momento pues conocía muy pocas sus habilidades y que era mucho más cañón, de que puede acceder a todas las tecnologías, que hoy el mundo está tan tecnológico que prácticamente pues podría conocer los secretos de cualquier lugar, porque pues tenía ese poder que ninguna máquina lo podía acceder, ¿no? Pero ya aterrizándolo un poco a nosotros es eso, que solo somos la punta del iceberg, porque hay muchas habilidades de nosotros que o no conocemos o que no nos hemos podido perfeccionar y que podemos irlas trabajando. Mientras elijamos ser eternos aprendices, podemos seguir trabajando. Y ahí también aclaro que luego hay mucha gente que de repente se va al extremo y dice, ah, sí, todos aprendemos todo el tiempo. No, no es cierto. Solo aprenden aquellos que están dispuestos a aprender. Hay muchas personas que eligen ver el vaso lleno, que eligen creer que ellos ya tienen la razón, que creen que sus verdades son absolutas. Yo de hecho, pues por ejemplo, siempre les digo, o sea, yo aquí les comparto desde mi humilde opinión, desde las distinciones que he aprendido, pero también por lo mismo que sí uso humilde opinión, porque la neta, yo cuando encuentro que una de mis creencias llega a ser de cierto modo limitante y llega alguna creencia que da mayor plusvalía, pues la sustituyo y no pasa nada, no me aferro, ah, no, es que yo tenía la verdad. Y ese es el detalle de todas esas personas que no logran ya aprender, es porque ellos ya se creen que ellos ya lo saben y que ellos sí tienen las verdades absolutas, cuando pues desde mi opinión no hay verdades absolutas, ¿va? Bueno, entonces voy a seguir con el siguiente mensaje, que era... Ah, ya. Cuando Batman está reclutando a Barry Allen, entonces le dice el comentario, ah, ok, estoy formando un equipo porque vamos a tener muchos enemigos. Y Barry le dice inmediatamente, sí, yo entro a tu equipo. Y le dice Bruce Wayne, ¿así de fácil? Y ya le dice Barry, es que necesito amigos, ¿no? Y ahí más que nada el punto que quiero llevar es de que totalmente al revés de Aquaman, ¿no? Que Aquaman era, no, es que a mí me gusta estar solo, ser solo está más fuerte y que así. Y Barry al contrario, que era alguien que también estaba muy solo, eligió, es como, güey, me dieron la oportunidad de unirme a un equipo con superhéroes y crear cosas padres y así, pues inmediatamente dijo que sí. Entonces ahí lo que les quería mostrar era precisamente de que a veces la gente se queja mucho de que no, pues es que soy así porque son mis experiencias de vida, pero a veces, aunque dos personas tengan la misma experiencia de vida, pues tienen
reaccionan totalmente diferente. Y aquí un ejemplo que a mí me gusta dar porque es un poco simplista y fácil de entender, es el de cuando una persona es alcohólica, tiene 2 hijos, puede que uno de los hijos elija seguir el ejemplo y ser también alcohólico, pero muchas veces está en la persona que, no, yo al contrario, yo no tomo porque yo siento y yo vi el daño que le hizo a mi padre, ¿no? Entonces, no es porque a alguien tengan vivido las cosas muy semejantes o muy iguales, van a reaccionar igual. Cada cabeza es un mundo y cada quien elige cómo lo toma. Entonces, así como Aquaman eligió tomarlo con, no, es que yo soy mejor solo, entonces Barry Allen, que también estaba muy solo, es como, sí, yo necesito amigos. Y entonces, claro que también tiene que ver que pues el Barry Allen que ponen ahí está muy chavito y para él eran sus mega ídolos tanto Batman como Superman. Pero es eso, él estaba abierto a aprender de ellos. Aprender y jugar en equipo, porque al final del día también Flash, aunque de repente mucha gente dice como que fue un personaje que ahí como que lo avergonzaron o lo hicieron como que medio el goofy del equipo, pues también tuvo partes muy importantes. De hecho, en una escena de la película, pues es el que salva literal a todos. A ver, déjate leo, Maricielo. Entonces no son conductas aprendidas. No me queda claro a qué te refieres, pero... Ajá, exacto, pues sí. O sea, depende de cada quien. O sea, mi punto es ese de que a veces la gente es muy fácil justificarse con lo que han vivido, ¿no? Entonces, no, o sea, hay personas que pueden vivir prácticamente lo mismo y lo hacen totalmente diferente, como el ejemplo este de Aquaman y Flash, y como lo que les di de cuando 2 personas tienen un padre alcohólico, hay algunos que eligen ser igualitos al padre y hay otros que se van al extremo y eligen no tomar para nada por eso. Exacto. Son cosas que al final es una elección. O sea, sí, todo lo que aprendemos, al menos de niños, tiene que ver en el sentido de que lo aprendemos ya sea de nuestra familia, de nuestra escuela, de religión, los que tienen su religión, de sociedad y así, ¿no? Entonces, pero el punto es que se justifican que porque así fue, así requieren quedarse, y no. O sea, ya depende de cada quien ir trabajando sus historias y también, pues, cómo eligen tomar los eventos. Que ahí es como que, como les he dicho en varias de mis reflexiones, los eventos son neutros. Entonces, si tu papá es alcohólico, por ejemplo, ahí, pues tú ya eliges si sigues su ejemplo o te vas todo lo contrario. O como, por ejemplo, ahorita lo decía, que cuando Batman trató de reclutar a Aquaman, pues para él es como, es mejor estar solo, y para Flash era, no, yo necesito amigos, que te digo que también, o sea, sí es un personaje que es como con las frases más graciosas, pero al final pues fue muy importante en el sentido de eso de que él fue como, yo me abro la posibilidad a crear y a jugar en equipo, ¿va? El siguiente mensaje era de Diana Cyborg, que, a ver qué, como que la vida te pone enfrente, tú eliges. Con lo que la vida te pone enfrente, tú eliges. Que es lo que le decía del evento neutro. Que te digo que también platico mucho de eso en mis reflexiones. Y es eso, ¿no? O sea, hay personas que eligen victimizarse de los eventos, como pues por ejemplo, pues ahorita hay mucha gente que se sigue victimizando de la pandemia. O hay mucha gente que elige seguirse victimizando de que López Obrador es el presidente, ¿no? Yo te voy a ser honesto, pues no es como de mis favoritos las acciones que ha hecho, pero ¿de qué me sirve estarme victimizando? Pues no, o sea, al final del día, pues ya, por algo generamos que él sea el presidente, por algo generamos que ahorita él sea en el poder, prácticamente todo esté en Morena, porque no hicieron bien las cosas los anteriores, ¿no? Entonces, pues si no está funcionando algunas cosas de los que hace este partido y el presidente, pues ok, pues ¿qué podemos hacer al respecto? Pues simplemente, pues, una opción puede ser que en las siguientes elecciones, que ahorita ya vienen intermedias, pues votes por alguien que sí creas en él, ¿no? Pero en vez de estarte quejando en lo que hay y que no te gusta, es, ok, ¿y qué puedo hacer al respecto, no? Entonces, voy al siguiente mensaje. Ahí si tienes alguna otra duda, con confianza, Maricielo, ¿va? Que era de Diana Cyber, le dice, yo también perdí. Ya, que justo cuando está trabajando lo de que Cyborg pues estaba muy dolido porque justo en el accidente que perdió la mayoría de su cuerpo y que de ahí lo hizo un Cyborg
su papá, se murió su mamá. Y les digo, y también pues ahí tenía el rencor porque pues el papá no fue a ese partido. Y no solo no fue a ese partido, el papá era de esas personas que literal se metía tanto al trabajo que se olvidaba de la familia. O sea, de cumplir los compromisos familiares. Entonces, él ya de por sí tenía el rencor de que nunca iba a sus partidos. Y justo a ese partido último que no fue, pues él tiene el accidente y pues se muere la mamá. Entonces, de cierto modo, le echaba la culpa. Entonces, lo que le dice Diana es de que a ella en algún momento se le murió alguien que amaba y ella también se cerró al mundo, pero poco a poco lo ha ido trabajando. Y ahí mi punto es ese, o sea, como yo lo he dicho, o sea, mi visión, también desde mi universidad no se me ha muerto alguien muy cercano, quién sabe si en el momento que lo llegue a generar lo voy a poder gestionar también cuando son personas no tan cercanas, pero es eso, también requieres dar el paso. Y ella por lo que platicó fue eso, de que ok, todavía no lo domino a la perfección, lo sigo trabajando, pero ya di ese paso. Y es algo que no veía en Cyborg, él lo veía atorado en todo el rencor, en todo el odio, en toda su impotencia, en su tristeza, en su apatía. Y es eso, ella le fue honesta, ok, lo sigo trabajando, pero pues en su momento elegí dar ese paso e irme poco a poco abriendo nuevamente al mundo. Y pues bueno, los que ya saben un poco de las demás películas, pues obvio Diana se hablaba de Steve Trevor, ¿no? Pero pues bueno, eso ya se ve en las películas tanto en Wonder Woman la primera y en la de Wonder Woman 1984, que también son muy buenas. Pero bueno, entonces el punto ahí es ese, de que ella le dijo, ok, yo aún no soy un producto terminado en ese tema, pero elegí dar el paso. Y pues, y lo está motivando eso, de que él elija dar ese paso como para moverse del lugar y empiece a manejarse diferente. ¿Va? ¿Cuál es el siguiente mensaje? Si tienen dudas, ya saben, con confianza van comentando, preguntando. Era Stephen Wolf que dice, que era lo que les decía de que ves que cuando atacaron Stephen Wolf la segunda caja, pues prácticamente solo le estaba defendiendo Mera con muy pocos pues atlantes, o sea, le dieron muy pocos porque pues ahí realmente ya no era la reina de nadie y tenía muy pocos guardias que prácticamente los mató casi inmediatamente a Stephen Wolf. Y antes de que llegara Aquaman solo quedaba ella, entonces le dice, creyó que ya estaba acabada y en algún momento ella como que quita el agua, porque Mera tiene el poderes que controla el agua. Entonces hace eso de controlar el agua, pone una burbuja y le dice, no puedes escapar, no trates de escapar. Y dice, no estoy tratando de escapar. Y ahí estuvo muy padre de que él se confundió creyendo que quería escapar y ella lo que hizo es como que le quiso quitar el agua del interior de él. Entonces pues ya él ahí se dio cuenta y ya peleó y ya fue cuando llegó Aquaman y como quiera se llevó la caja. Pero el punto es ese, de que ella, a pesar de que sentía que todo estaba perdido, no se dio. O sea, ella dio lo máximo de ella. Y ahí lo importante también fue eso, que también motivó a Aquaman en el sentido de, ok, pues ahora, cuando le habló de su mamá, pues le dijo eso. A ella es a la que le hubiera correspondido irlo a seguir, y tú como su hijo, a ti te corresponde ir a seguir a y recuperar la caja. Entonces, ella, ahí hubo dos cosas padres, eso, en el sentido de que nunca se dio por vencido a pesar de que era mucho más poderoso el enemigo que ella, que a sus ayudantes los venció luego, los mató literal. Y cuando él creía que ella se estaba tratando de escapar, no, al contrario, estaba dando su último recurso. Y al final también fue eso de que pues estuvo motivando a Aquaman, que era pues ahora sí como un lobo solitario. Ok, pues tienes que recuperar la caja porque pues eso es lo que en su momento hubiera hecho tu mamá y pues tú eres el hijo de ella. Entonces, pues ahí, a pesar de que sale muy poco el papel, pues tuvo como buenas frases el papel de Mera. El siguiente mensaje era, bueno, el que ya les había comentado, de que pues Mera, cuando tuvo la plática con Aquaman, pues le explicó que su mamá Atlanea sí lo abandonó, pero lo abandonó porque era la única forma de salvarle la vida a Aquaman. Entonces también cuando lo estuvo dando esa charla motivatoria, pues fue un punto importante, porque él pues
pues él no tenía esa información. O sea, él nomás de sus rencores fue: mi mamá me abandonó y me dejó con papá y ya nunca volví a saber de ella. Pero pues nunca sabes por qué los papás hacen lo que hacen. Entonces, sí, Maricielo, no rendirse y dar lo mejor de nosotros. Precisamente eso era el mensaje anterior. Eso fue lo que hizo ella, que a pesar de que estaba todo perdido y parecía que no, dio lo mejor de ella y no se rindió. Entonces, regresando un poco a lo que les decía, eso, que sí, de que él tenía ese rencor y ni siquiera sabía que realmente su mamá en ese momento lo que hizo fue salvarle la vida. Y ahí el tema que les quería comentar es ese, que muchas personas se la pasan juzgando a sus papás sin entender que pues ellos no tuvieron una escuela de padres. Los padres nos dieron lo que ellos les alcanzó en sus recursos. Y sus recursos no digo solo los monetarios, porque también a veces es algo que tiene que ver, pero los recursos, por ejemplo, emocionales. O sea, muchas veces, por ejemplo, si tú tienes un papá que te golpeaba, una mamá que te golpeaba, es porque a ella así los educaron. Entonces, y no es justificarlos, simplemente es entender que eran los recursos que les alcanzaba. Porque si te quieres ver el otro extremo, muchas veces esos papás que en su momento eran así mega estrictos, pues ya que tienen otro nivel de evolución, que se han trabajado, como con los nietos nomás lo están chiqueando. Porque sí, pues igual cuando eran tus papás, pues habían temas que no habían podido trabajar. Y ya para cuando les toca ser abuelos, pues ya no les queda más que dar puro amor a sus nietos. Exacto, no sabemos qué hay detrás de la historia, precisamente, Maricielo. Y bueno, y también siendo honesto, a veces sí se puede saber, ¿no? Así como Aquaman se pudo enterar a través de Mera, pero a veces los papás sí tienen esa apertura para decirte, o a veces pues también te puedes enterar como por terceros o así, pero no. Pues también es eso, no desde el juicio, sino es como, ok, y sin ponerle el foco, porque también es como, si vas demasiado, pues igual puede que tú te impidas conseguir esa información. Pero bueno, el chiste es ese, es de que independientemente si puedes conseguir o no la información de por qué son así tus papás, es entender que ellos simplemente dan lo que le alcanzaron sus recursos, sobre todo en ese momento de su vida. También entender eso, que puede que hoy sean muy diferentes. ¿No? Trini, gracias por traerme presente. Pues no sé con cuál mensaje o cuál comentario, pero pues ya sabes que un placer, aquí estoy al servicio y qué bueno que lo que estoy compartiendo te esté funcionando, Trin. Ya sabes, si tienes alguna duda específica o un comentario específico, como les decía, pues esa es la idea, que por eso son en vivos. Si no, pues para mí sería muy fácil, pues literal, apunto mis mensajes y los grabo en un video grabado y pues ya, ¿no? Entonces, aquí los en vivos es para que haya interacción, para que saquen sus dudas y si tienes alguna en específico, pues con confianza compártela, Trini, ¿va? Maricielo, yo puro amor a mis nietos. Exacto, Maricielo, y pues mira, yo no sé cómo ya ha sido con tus hijos, pero eso me suena a que pues al menos si eres como los abuelos en general, que eres más amorosa con tus nietos que con tus hijos, ¿no? Y es también porque, no sé si han escuchado esa frase, o sea, los papás son para educarlos y los abuelos son para consentirlos. Y pues sí, o sea, literal. Y yo pues también desde mi honestidad les digo eso, o sea, la neta, por ejemplo, cómo se comportan mis papás con las, pues digamos mis sobrinas, porque yo no tengo hijos, pues es diferente cómo se comportaban con nosotros cuando éramos hijos, pero es normal porque yo ya entiendo que exactamente los papás están para educar y los abuelos están para consentir. Entonces creo que esa frase aplica como anillo al dedo y pues qué bueno que tú seas un amor con tus nietos. Es muy importante la relación con papá y mamá. Sí, por eso es lo que te decía, en ese sentido de que muchas personas que no sanan sus heridas es precisamente porque no eligen sanar con papá y mamá. Entonces ahí desde mi punto es ese. Hay papás o mamás que sí hay esa apertura en la que puedes sanar directamente, pero a veces, aunque no puedas sanar directamente, pues hay mecanismos o hay formas de trabajarlos y sanar sin literal, aunque ellos no estén con la apertura. De hecho, pues por ejemplo, el perdón
tú no requieres darle el perdón a alguien enfrente, porque eso ya sería hasta más como desde tu ego. Si te quieres tú como empecinar en que a fuerza para que te funcione el perdón se lo tienes que dar a esa persona, pues ya sería más de tu ego. No, tú el perdón es perdonar a alguien porque precisamente entiendes que lo que hizo lo hizo desde sus recursos, desde sus creencias, y porque así es con todos y no contigo. Pero pues también lo haces desde tu sanación, para entender que esos rencores no te hacen nada bien a ti. Y pues también, o sea, hay personas que a veces requieres perdonarlas y soltarlas, y está bien, ¿no? Pero pues sí, claramente, por ejemplo, ahorita que dices ese tema, Maricielo, de la relación con papá y mamá, la mayoría de las personas que tienen problemas de pareja es por eso, porque no eligieron sanar sus heridas que tuvieron con papá o mamá. Entonces, de hecho, por ahí hay una frase que tus problemas de pareja son problemas disfrazados que nunca sanaste de papá y mamá. Pero bueno, como les decía, hay papás y mamá que a veces tienen la apertura de trabajarlo, pero pues si no hay formas de trabajarlo también, pues digamos de forma indirecta, ¿no? Y lo que digo de trabajarlo en el sentido de que pues también hay esos de que sí te terminan contando cuál fue su historia, y cuando ellos ya te cuentan cuál fue su historia, pues es mucho más fácil entenderlo. Pero pues no todos los papás tienen esa apertura, también desde mi honestidad, ¿no? Es de corazón el perdón para sanarnos también nosotros. Eso yo te soy honesto, cuando perdonas a alguien, el mayor regalo es para ti. Entonces, tal vez la otra persona sí le das un regalo al darle perdón, pero es para ti. El mayor regalo cuando perdonas es para ti, porque te está sanando tu corazón, estás saltando esos anclajes. Es como les decía, por ejemplo, el enojo te da señales, por ejemplo, en el sentido es, ok, cuando alguien se está pasando de lanza, pues pones límites, ¿no? Pero el problema es que si no se maneja el enojo, se vuelven rencores. Y es lo que les decía, así como no hay emociones malas, el problema es cuando se anclan, cuando por ejemplo la tristeza ya se vuelve una depresión clínica, como les decía ahorita, por ejemplo, que el enojo que se vuelva un rencor, un odio, por ejemplo, que el miedo se vuelva paranoia, esquizofrenia, que creo que esa sea algo, la esquizofrenia ya es algo como más de aquí, como que te falla algún líquido, ¿no? Pero paranoias y eso, pues sí, muchas veces es porque no controlas tus miedos, ¿no? O como le decía, por ejemplo, ahorita con el coronavirus hay gente que literal elige tenerle miedo al miedo del coronavirus, ¿no? Que también, como dijo mi amiga Diana, pues es imposible vivir sin miedos. Siempre hay algún miedo que vas a tener ahí, y pues son cosas, porque también muchas veces simplemente es cuando sales de tu zona de confort, pues hay miedos, ¿va? Que dice Maricielo, la comprendes mejor cuando escuchas la historia de los papás. Sí, por eso te digo, pero también ahí no hay que aferrarse a que todos los papás van a tener la apertura, o de que siempre va a llegar esa información, en el sentido de que a veces sí llega y a veces no, y pues lo puedes trabajar externo, como decía. Entonces, pues sí, si tiene la apertura de los papás y te dan su historia, qué chido, pero no siempre hay. Hola Sergio, que no entiendo muy bien tu pregunta de Marvel contra DC. Pues fue un crossover que hicieron en cómics y pues estuvo ahí 2-3. Yo lo leí, pero... O si tú quieres que opine en cuanto a los universos cinematográficos, pues mira, a Marvel mucha gente se queja de que es demasiado cómico, pero pues a ellos sí les ha funcionado. Y desde mi universidad, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia era un cómic relativamente desconocido, y creo que su primera película llegó al $1 billón, o no me acuerdo si tanto, pero sí fue un éxito de taquillera bien cañón, y precisamente fue lo que usaron ahí, humor. Y pero también, por ejemplo, Marvel lo que hizo es que poco a poco fue construyendo su universo. Para cuando ellos llegaron a Avengers, ya tenían como 10 películas por ahí. Y por ejemplo, después de ahí se echaron como otras 10 antes de Avengers 2. Y como otras 10 antes del, pues digamos, lo que era el 3 y 4, ¿no? Y pues por ejemplo, ahorita ya dijeron de que independientemente que se atrasaron las películas por la pandemia, pues va a tardar un buen rato en que vuelvan a tener otra de Avengers. Entonces, algo que busca mucho Marvel es eso de hacer mucho con humor, como les funciona a ellos, pero también ir construyendo poco a poco. Y pues DC pues lo hizo muy diferente.
También, por ejemplo, las películas de Batman de Christopher Nolan eran mega obscuras y fueron un éxito. De hecho, de ahí sí mínimo la 2 y 3 sí llegaron al billón de dólares. Batman Begins creo que no, pero la de Dark Knight y Dark Knight Rise sí llegaron al billón de dólares. Y pero por ejemplo ahí dicen que, por ejemplo, cuando salió la primera versión de Justice League, sentía mucha gente que fue muy como intempestiva, que no le dieron tiempo de crear el universo. Y pues sí, la neta, por ejemplo, la que salió en el cine pues se ve medio muy forzada. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver la de Snyder Cut, se ve mucho mejor, pero pues también aquí seamos honestos, es una versión de 4 horas. No sé, la verdad, en streaming pues es mucho más fácil verlo, pero no sé las personas realmente qué tanto se abran a la posibilidad de ver en el cine una película de 4 horas disfrutándola en el cine, ¿no? Bueno, espero que esa haya sido la pregunta que tenía, Sergio, y habértela podido contestar. Voy al siguiente mensaje, que era... ya. En algún momento, como les decía, quisieron hacer con los humanos lo mismo que los atlanteos, de secuestrarlos y robarles la información con aparatos tecnológicos. Y entonces ahí llegó Víctor y ya con varios miembros de la Liga de la Justicia y rescataron tanto a Silas como otros científicos, y en algún momento le dice: yo creí que no vendrías, por lo mismo que sabía que su hijo le tenía muchos rencores, y él agarra y le dice: eres mi padre. Y entonces ahí algo importante es eso, ¿no? Que a veces, aunque estés enojado con las personas que amas, si son importantes para ti y requieren de ti, pues ¿por qué no estar ahí, no? Como hizo Víctor. Pues al final del día era, ok, todavía no lo perdonaba, todavía le tenía coraje, todavía le tenían rencores, pero su papá estaba en peligro y no lo dudó en irlo a rescatar. Entonces, igual eso va al extremo, pero pues en la vida real, pues si una persona es importante para ti y requiere de tu apoyo, mientras tú elijas tenerlo en tu vida, pues ¿por qué no darle tu amor? Como dice aquí Maricielo, de que le da amor siempre a sus nietos, ¿no? Ajá, Alejandro, sí, un poco como decías eso de que la neta sí está mucho más incompleta. Y también un poco ahorita que tiene que ver lo que decíamos de Marvel contra DC, el problema de la primera Liga de la Justicia y también por ejemplo del Escuadrón Suicida es que en ese momento DC quiso copiar el formato de Marvel, en el sentido de ya logró tener muchos superhéroes juntos y con humor. De hecho, en la de Joss Whedon como que meten mucho humor forzado y pues no, porque él así le hacía en Avengers, pero pues como les repito, ahí fue un universo que fue creando poco a poco, y ya para cuando llegaban a las películas de ensamble, pues ya la gente conocía todas las películas. Y sí, claro, y también aquí como dice Alejandro, el padre se sacrificó, pero bueno, al final del día también el papá se había dado cuenta de cómo le falló al hijo cuando él todavía no era cyborg, digamos. Y entonces desde ahí siempre estuvo como que haciendo piedritas como para recuperar su amor. Y pues al final hizo algo muy importante, que fue sacrificar su vida para que pudieran en algún momento tener una forma de localizar la caja negra, la caja madre. Pero sí, como les decía, esta es una muy buena versión de la Liga de la Justicia, pero también siendo honesto, son 4 horas, no sé qué también hubiera funcionado en cine, como por ejemplo en los streamings, que de repente en el streaming es más fácil si le pones pausa porque quieres ir al baño o que quieres rellenar tu bebida o algo así, ¿no? Tu agua, lo que sea. Luego el siguiente mensaje era de: esa estrategia es para perder más lento, no para ganar. Ok. Que era cuando todavía estaban viendo si qué decidían hacer, si se escondían o qué. Entonces, ¿cuánta gente, que era por ejemplo lo que te decía Mari, cuánta gente no elige hacer estrategias para no perder? Juegan a no perder y siempre terminan perdiendo. Y entonces, por ejemplo, aquí les voy a compartir una frase que me dijo un coach del que aprendí, que era de: tú juegas siempre a ganar, porque aunque no ganes, aprendas, y tú al aprender terminas ganando. Entonces, pues ahí es importante eso, de mucha gente que desde la escasez elige jugar a no perder según ellos,
y por jugar a no perder terminan perdiendo. Y no, al final del día es mucho más importante siempre jugar a ganar, pero en el sentido ese de que, claro, que aunque no se den los resultados que querías, hay la posibilidad que aprendas para que la siguiente lo hagas mejor. Pero también ahí es importante eso, también no es aferrarse ok, voy a hacer siempre lo mismo. Pues no, o sea, si por algo no te está funcionando, pues algo le requieres modificar. Es no te aferres, si algo no te funciona, no te aferres a eso. Es que no quiere decir el no te aferres a que no sueltes el sueño, sino es suelta el mecanismo. Por eso, por ejemplo, los que han estado en el transformacional, no sé si se acuerdan de que hay esa frase de 0%, no, 1% mecanismo, 99% intención. No quiere decir, como les decía, que nomás decretes y que te pongas como a visualizar y mágicamente se va a dar. No, eso no es el 99% de intención. Sino el 99% de intención quiere decir eso, que te aferres pero al sueño, no al mecanismo. Y entonces mientras te aferres al sueño, pues tú vas a modificar los mecanismos las veces necesarias hasta que logres tu sueño o tu meta, ¿va? ¿Cuál frase te encantó, Maricelo? Porque pues he dicho muchas, no sé. Ahí, si quieres me la apuntas para tener más claro cuál fue la que te gustó. Luego la siguiente era que Marta en algún momento va y visita a Luis Lane y le dice Luis, Marta, ¿sabes que necesitas algo? Puedes contar conmigo. Y ahí Marta se la voltea muy padre porque dice, sí, requiero algo de ti. Requiero que vuelvas a vivir. Ajá, exacto, cambiar la táctica es que no les funciona algo. Es muy importante eso. O sea, nunca sueltes tus sueños, pero pues a veces requieres cambiar las tácticas. Y aprender de cada una, no. O sea, no es cambiarla nomás como digamos a lo güey, no. Es la cambias, pero teniendo claro qué es lo que vas a modificar y por qué lo vas a modificar y por qué elige la nueva táctica. ¿Va? Pero bueno, regresando a lo que decía de Luis Lane. Ah, sí, si no gano, pero aprendo. Exacto. Siempre. Tú siempre no juegues a no perder, porque si juegas a no perder, siempre terminas perdiendo. Y si juegas a ganar, aunque pierdas, aprendes. ¿Va? Ah, sí, lo que le decía de Luisa Lane. Se la volteó a Marta y le dice, pues vuelve a la vida. O sea, aquí es importante, por ejemplo, cuando alguien esas personas que se terminan siempre dejando al último y entregando a todos los demás, pero no dan nada por ellos. Entonces, pues qué mensaje, por ejemplo, le da un padre a sus hijos cuando siempre se deja al último, que no, pues la comida es para ti, pues la ropa es para ti, el dinero que hay es para ti y así. Pues les enseñan eso, a dejarse al último, y no, o sea, requiere ser un ser completo, y por eso es que se usa la frase de un líder se completa primero, que no quiere decir que, ok, te olvides de los demás. Que de hecho, pues por ejemplo, hoy una conferencia que tuve muestra que, por ejemplo, los gringos se van mucho al extremo y con la excusa del amor propio, pues se olvidan de los otros. No va por ahí. Se va que, ok, para que puedas realmente darle a otros tu amor, pues también requieres poderte amar a ti, ¿va? Y sí, o sea, sí, ver otra área de oportunidades, siempre. Entonces ahí, como les decía, ahí lo importante es eso, de que te abras a la posibilidad de que pues requieres estar completo y a los demás solo le puedes dar aquello que te das a ti mismo. Si fijan, luego yo uso mucho esa frase con mis reflexiones. Voy al siguiente mensaje, que era, nadie vuelve de la oscuridad y no sin dar algo a cambio. Y pues bueno, esa es una frase como muy fuerte, pero sí en el sentido de que pues también ten cuidado donde te metas, porque también es como les decía, si tomas ciertas acciones, pues ya no hay vuelta atrás. Es como pues esas personas que, por ejemplo, que llegan a asesinar o secuestrar o violar, pues ya les queda esa marca de que al final hicieron eso y ahí les queda en el... Y vas a decir, oh, que pues eso es muy extremo, nosotros no hacemos eso. Pero bueno, algo que tal vez digas no es tan extremo, pero ya algo tan fácil que, por ejemplo, si tú no crees en la infidelidad pero de repente lo haces, pues ya es mucho más fácil que ahí quede esa marca en ti.
porque ya la fidelidad pues es contigo, y como rompiste eso contigo, pues terminas rompiéndolo constantemente hasta que lo logres trabajar nuevamente. Y es muy... Ahí, como va en la frase de la película, dicen que nunca se puede, ¿no? Pero pues con verdadero trabajo interior, pues a veces sí se puede, pero pues también soy de la idea de que hay ciertas heridas que nunca se pueden sanar al 100%. Las puedes trabajar, gestionar, sí, sanar de cierto modo, pero también hay ciertas heridas que nunca se sanan al 100, ¿no? El siguiente mensaje era de... cuando... De Batman, que le dice a los demás, porque cuando resucitan a Superman, pues primero hay un show, porque pues llega todo enojado, no sabe ni qué onda, pelea con la liga, pero justo cuando llega Lois Lane, como que baja toda su energía, se tranquiliza y hasta se va con ella. Y es por eso que dice Batman, sí es él, reconoció a Lois Lane. Y dice Diana, sí, porque es la mujer que ama. Y ahí pues por ejemplo, pues Aquaman dice, no, es que no va por ahí, que pues a ella no la vio como peligro, no sé. Pero pues sí, también yo sí soy de la idea de que a veces el amor es muy sanador. De hecho, no sé si han visto, muchas veces pongo a veces en las reflexiones de que los abrazos los que son realmente de corazón a corazón sanan. No esos abrazos forzados que duran como medio segundo, no. Un abrazo de esos de cuando ves a alguien que te quedas ahí como aferrado, no sé, unos 20 segundos o a veces más, y que realmente se transmiten ambos la energía, ¿no? Y bueno, y más profundo, pues por ejemplo, pues cuando pues alguien que es ya parte de tu vida te está dando constantemente amor. A ver, Maricielo, te leo. De acuerdo contigo, hay heridas que nunca se pueden sanar. Se trabajan, pero no se sanan totalmente. Sí, mira, ahí el mayor ejemplo son, por ejemplo, las heridas estas que le llaman heridas del alma o de la infancia, que son las de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y al menos la que es tu principal, es muy difícil sanarla de todo. Hay algunas que tal vez tengas muy superficiales, que tal vez sí, pero al menos la que es la más importante en ti, es literal casi imposible sanarla. Yo te soy honesto, yo antes de estudiar esas heridas, primero lo tomé como participante en un taller, y yo ahí sí ya bien salsa. No, pues yo las voy a trabajar tan profundo que yo sí voy a poder sanar todas. Y pues ya, o sea, yo me puse a estudiar pues literal, es un libro de Louise Hay. Y pues no, al menos la que es tu principal, es imposible sanarla al 100%. Siempre queda al menos un rastro ahí. Pero bueno. Y pues bueno, esas son las heridas del alma, pero así también hay otro tipo de heridas que tal vez siempre dejan huella, ¿no? Bueno, me voy al siguiente mensaje. Que era... sí. Que cuando está Lois Lane con Superman, agarra y le comenta que su mamá se atrasó con los pagos y por eso perdió la casa con el banco. Y que no le dijo a nadie. Y ahí el punto es de que primero dice Superman, pues no entiendo por qué, dice, pues tu mamá es una mujer orgullosa. Y allí va en el sentido de un poco parecido a la primera reflexión de Aquaman, de que era de que Aquaman no se atrevía a jugar en equipo. Hay personas que no se atreven a pedir apoyo porque son muy orgullosos. Es como no eligen abrazar su vulnerabilidad y se ponen su armadura y que todo está bien, y aunque se los lleve la chingada y que, perdón por la palabra, aunque se los lleve todo en la tormenta, digamos, pues no, se hunden o no piden apoyo y pues pueden perderlo hasta todo. ¿Va? Voy a leer qué dices. Cuando se siente el abrazo de corazón, te ayudan bastante. Pues sí, o sea, yo soy de la idea que un abrazo de corazón a corazón es sanador y envías vibras de amor. ¿Va? El siguiente mensaje que vi era de... pues cuando ya están prácticamente a punto de ir, pues Víctor... Bueno, sí, exacto, Maricielo, hay que saber que pedir ayuda, ¿no? Y más que saber, es que es tener la humildad. Porque pues yo creo que saber pedir ayuda, pues todos saben cómo se hace. Pero a muchos les falta esa humildad, porque sienten que si piden ayuda es como sentirse inferior, que se
se den cuenta de tus heridas, de que algo te está fallando, que algo tal vez estés incompleto. Y por eso, es falta de humildad al final del día el no atreverse a pedir ayuda, ¿no? Entonces, lo que les decía, el siguiente mensaje era de este cyborg, pues iba a separar las cajas porque ya estaban unidas las tres. Y le dice Wonder Woman, pero puedes morir si haces eso. Le dice, pues si no lo hago como sea, moriremos todos. Y dice una frase muy chida, es, no tengo nada que perder, porque sí, literalmente era, pues si no lo hago, como quiera todo. Y entonces, pues ahí es como que también, ¿cuánta gente a veces no se atreve a hacer ciertos negocios? Yo sé que ahorita por la pandemia no está tan fácil hacer negocios así, pero, o a veces, por ejemplo, atreverse a decirle a una persona que te gusta por el miedo, ¿no? Entonces, el no ya lo tienes, lo demás es ganancia, ya sea tanto como, por ejemplo, para abrir un negocio o para aventarte con una chica o un chico, pues ok, ya está ahí. ¿Qué pierdes? O sea, pierdes más por no hacer nada, ¿va? Y sí, Maricielo, se sienten débiles, precisamente por eso es que las personas orgullosas, por eso no piden ayuda, porque sienten que los van a ver débiles si la piden. Exactamente. Luego, una frase muy padre que dice Batman es, no me importa con cuántos demonios o infiernos se haya enfrentado Darkseid, es, nunca se ha enfrentado con nosotros y nunca con nosotros unidos. Y entonces precisamente ahí es como darle a entender a su equipo la sinergia que tenían, de que juntos prácticamente eran invencibles, y que sí, que fue lo que siempre estuvo buscando toda la película, generar ese equipo que iban a generar la sinergia, y al final cada uno de los miembros fue importante para la victoria. O sea, literal, los 6 fueron necesarios. Entonces, y sí, aunque Superman fue el que menos tiempo estuvo en equipo, porque fue prácticamente al final, y pues también era el más poderoso, pues no se trataba de que Superman hubiera resuelto todo. Al final, lo que hizo cada uno de los otros 5 miembros fue fundamental para que se lograra la victoria contra Steppenwolf, ¿no? Y luego aquí hay otra frase que está muy padre, que era de, el futuro es tu creación, el pasado es tu creación, todo es ahora. Y es un poco, si lo quieren ver, por ejemplo, precisamente, ¿no? O sea, muchas personas se quedan en la tristeza, en los rencores y eso, porque no sueltan su pasado. Pero, por ejemplo, también, mucha gente, por ejemplo, vive en la paranoia y en el miedo, porque le tienen miedo al futuro, sienten que igual se les va a acabar lo que tienen y no les va a alcanzar y así. Y no se eligen disfrutar su presente, no eligen cuando en el presente es lo que tú vas creando. Al final, mientras tú le tengas miedo al pasado, estás destinado a repetirlo en tu futuro. Pero en cambio, si eliges aprender a tu pasado y crear desde tu presente, tú también eres el creador de tu futuro. Entonces, pues bueno, ahora sí fueron un chorro de mensajes los que encontré, pero pues también era un poco obvio porque pues era una película de 4 horas, ¿no? Entonces, creo que dentro de lo que cabe, pues sí funcionó el horario. Ya ahorita pues hay 3 personas, pero pues también porque estuvo bien largo, ¿no? Yo creo que lo voy a mantener para probar cómo funciona el próxima semana igual a las 8. Y y ya ahí vemos. Y recuerden que el lunes mando la encuesta y ahí eligen entre las opciones que doy a ver cuál película eligen que esté para el siguiente sábado de película, ¿vale? Entonces el lunes les mando la encuesta de cuáles son las opciones de películas a elegir y los veo pues el próximo sábado para su sábado de películas. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. Sergio, tú ya tienes rato que no haces preguntas. Si quieres alguna otra duda que tengas antes que me vaya. Tú que sí has hecho un poco más de preguntas de superhéroes o de DC, de Marvel, que Linterna. No sé si tengas alguna otra duda. Si tengan duda de alguna de las, ahora sí como los mensajes o reflexiones que estuve dando. Usted, Maricielo o Trinidad. Un placer, Maricielo. Pues un placer compartir aquí mis conocimientos, mis enseñanzas y pues espero que les sean de utilidad. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario o lo dejamos por aquí por el momento. Entonces, pues muchas gracias por haber
asistido. Yo sé que algunos de los que estuvieron, pues era complicado quedarse tanto tiempo, pero pues bueno, así estuvo este en vivo. Y pues qué bueno, me da mucho gusto que hayas aprendido. Pues de eso se trata, ¿no? Al final del día, como les he dicho, un placer, Trini. Qué bueno que te sea de utilidad, te funcione las cosas que les comparto. Muchas gracias a ambos. El tiempo no se siente con la trama. Sí, no, o sea, créeme que de hecho yo ya había visto la Liga de la Justicia pues prácticamente desde que salió, pero obviamente siempre las repito porque, como les digo, pues cuando son seleccionadas para el análisis de película, pues me pongo a anotar mensajes, ¿no? Y también les comparto eso. De repente me han dicho, no, pues si ya las viste antes, pues ya haz los mensajes como te acuerdes, ¿no? Y pues como les digo, o sea, a mí me gusta hacerlo de una forma más profesional y es como literal, la voy viendo y pues voy apuntando, pero sí, o sea, está tan bien hecha que la primera vez que la vi ni siquiera lo sentí pesado ni nada. Por ahí está la teoría que tal vez también llegue a salir en cines, pues ojalá y sí, pues yo creo que tú vas a ser de los primeros que va a estar ahí viéndola en el cine. Claro, Maricielo, sí, así es esto. Maricielo, estamos los que teníamos que estar, sí, gracias. Sergio, nada, yo, buenos puntos, primo, cuídate y saludos. Muchas gracias, Sergio, y me saludas mucho a tus hijas, a Yolanda, y les deseo lo de mejor, les mando un fuerte abrazo. Así es, Maricielo, nada es casualidad. Entonces, pues, muchas gracias por haber asistido al en vivo. Espero que les haya funcionado, que les hayan llevado buenos mensajes, buenas enseñanzas, abierto un poco su caja de creencias y pues, les repito, el lunes subo encuesta y los veo el próximo sábado si eligen estar aquí en el en vivo. Que hoy te diste cuenta que lo creo o pienso, no nada más yo lo pienso. Ajá, bueno, es un poco lo que les decía eso. De repente ahorita está muy de moda el decretar y visualizar y y pues sí, les soy honesto, yo soy decreto, pero yo estoy súper claro que solo es el primer paso, no solo es con decretar. Entonces sí, creo que ahorita está como muy manoseado eso del decretar, en el sentido de casi como, pues tú decreta y haz como 1000 planas, no, pues no, así no es. Ok, decreta simplemente como para tener claro, para poder precisamente, como digo, visualizar cuál es tu meta, cuál es tu sueño, y ya que está decretado es totalmente tomar acción, ¿va? Un placer, Maricielo, qué bueno que les sirvió. Pues les mando un fuerte abrazo, Maricielo, Trini y Sergio, y pues todos los que no pudieron acabar pero estuvieron un rato. Entonces, creo que no, pero pues no sé, yo te contesté lo que entendí, pero exacto, hay que actuar. Entonces pues creo que sí te entendí. Perfecto, ¿va? Entonces pues muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo. El lunes checan la encuesta y pues nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Los amo, les mando un fuerte abrazo. Gracias.